frente a la pregunta de cómo están los derechos humanos de los defensores o de los que trabajamos frente al tema, es muy relativo. Yo creo que Manuel Gutiérrez decía algo que es muy cierto, y es: entre más visibles nos hacemos, más vulnerables somos. Efectivamente, el hecho de ya colocar uno la posición del trabajo desde las organizaciones y volverse una persona visible para la comunidad, permite también, asimismo, que las organizaciones, sobre todo de las partes de las personas y de los movimientos, se vayan hacia las personas que de alguna forma están trabajando el tema. Pues en Rafael Uribe, la verdad, ha habido un gran avance. Al principio, cuando comenzamos a trabajar, espacios como la Mesa de Mujer no permitían que un hombre entrara. Ya estamos hablando de hace 7 años. Al día de hoy, al revés, ya tenemos representación en las mesas de participación, en el Consejo de Paz, en el Consejo de Cultura. Entonces, digamos que ya nos hemos hecho más visibles en el momento de trabajar. Como individuo, Alfredo como individuo no ha sido, digamos, víctima de una vulneración en gran escala. Digamos, educativamente he podido acceder a la educación, en salud no he tenido mayores complicaciones por mi orientación sexual o mi identidad de género, pero tal vez sí hay algo que seguimos multiplicando, y es que, como decía, el hecho de serte visible también te pone más vulnerable, no solo desde las personas hetero, desde las personas homofóbicas, sino también hay un trabajo total con la misma población LGBT. Entonces, muchas veces el hecho de colocarnos la etiqueta nos permite que seamos vulnerados por nuestros propios compañeros y compañeras. Frente al posacuerdo de paz, yo creo que más que como persona gay o persona bisexual, hablo como colombiano. Efectivamente, el lograr la tan añorada paz nos permite también jugarnos y preocuparnos por otras cosas, y logramos entendernos como seres humanos, y no como un producto, una cifra en un cartel o en una estadística. Nos va a permitir también el hecho de transformarnos en muchos aspectos. Entonces, yo creo que los diálogos de paz que se están realizando en este momento son buenos para todas las poblaciones, son buenos para todas las personas que compartimos el territorio colombiano. Frente a las identidades, yo creo que podemos resaltar el hecho de también el avance que hemos tenido. ¿Sí? Cuando yo comencé, o cuando yo me declaré una persona con una identidad, una orientación sexual distinta, ¿no? Y la cosa era totalmente distinta. O sea, en el sentido de que en los colegios el tema era tabú, salir con una pareja cogido de la mano era muy problemático, y era un asunto de agresión física y verbal. Ahora, con los avances que ha tenido el movimiento social, que ha tenido el gobierno, que ha tenido el mismo mundo frente al tema de diversidad, de identidades de género, de orientación, de respeto y derechos humanos, permite en grandes rasgos, de formas, no sé cómo decirlo, de formas titánicas, el hecho de una libertad. Que sí, que van a haber problemas, obvio, todavía van a haber problemas, todavía va a haber gente que no comprende, hay movimientos que todavía no sesgan, pero pues para eso estamos, ¿no? Yo creo que la pregunta macro de cómo estamos los activistas, los militantes LGBT frente a los derechos humanos, yo creo que así como somos más vulnerables por ser visibles, también tenemos un concepto y tenemos una formación que nos permite también defendernos, y no en el hecho de una forma agresiva, sino tal vez disminuyendo esa ignorancia de las personas que nos atacan.
No es lo mismo, y lo digo ahorita ya con el conocimiento de causa que tengo, con la lucha social que he llevado, que una persona me diga, es que usted es un maricón, es que usted es un chupapitos, y hace 15 años que ya llevo yo en el movimiento, yo creo entre 14 y 15 años, desde que me acepté. Al principio a mí me decían eso y me destruí. Ahora ya tengo los conocimientos y tengo mi propia visión de sí, lo soy, pero también soy un ser humano distinto, también estoy creando otro tipo de cosas. Entonces pues eso es como vive Alfredo Cobos como militante de derechos humanos, eso es como vive Alfredo Cobos como gestor comunitario y proponente de esta nueva voz de libertad y de esta. Más o menos yo llevo 4 años trabajando en Rafael Uribe con la mesa LGBT, y el tema de territorio es algo bastante importante y bastante relevante a la hora de resignificarse a sí mismos como personas y sobre todo reivindicarnos en nuestros derechos y apropiarnos de nuestros derechos. Entonces, empezando por este territorio, yo siento que si tenemos claro quiénes somos y qué queremos, y amar este empaque y amar esa esencia que hay dentro de él, ya estamos hablando de territorio, ya es un excelente punto de inicio para empezar a hacer un proceso ya lo de la exoesfera. Entonces en el territorio se validan muchas cosas, la idea es virtuar y lo que se trabaja o lo que buscamos como activistas y como activistas que somos es devolverle esa virtud que se ha perdido en muchos espacios. Entonces pues se tiene el estigma de que la ciudad está dividida por un sur y por un norte, y en un sur es peligroso y en un sur no se puede ser, cuando de pronto nuestra localidad es mucho más allá de unos índices de violencia o de pobreza, de necesidad o de desigualdad. Antes bien es saber que estoy en mi territorio y que asimismo como fue el territorio donde nací, donde crecí, donde me formé, ahí mismo yo puedo levantar tienda y no tengo que trasladarme para conseguir valía de mis derechos. Entonces pues empezar a reconocer el territorio como cualquier lugar donde yo me puedo hacer como persona, y más cuando el lugar en donde me formé. Entonces eso en cuanto a territorio. Vivir los derechos humanos es una tarea que es transversal. Entonces cuando uno decide, o cuando yo decidí hablar de orientación, o cuando yo decido dejar de seguir esa heteronormatividad, esa hegemonía política, me doy cuenta que estamos como trasladándonos a otros campos, a llegar a ocupar otras etiquetas, a llegar a encajonarnos en otros nichos más pequeños. Entonces se está hablando de derechos humanos, no se está hablando de derechos lésbicos, de derechos gays, de derechos... No, es derechos humanos porque todos somos humanos y todos tenemos las mismas necesidades, y nuestra orientación sexual se limita, pues puede abarcar muchas cosas, pero en sí se está hablando de a quién querer, a quién amar y con quién compartir una relación erótico-afectiva. Entonces siento que los derechos humanos es un tema que abarca transversalmente toda la vida de una persona como un ser, más allá de cómo se identifique o cuál sea su orientación. Entonces frente al tema del posacuerdo es pensarnos en eso, en cuál va a ser el beneficio para nosotros como seres humanos, como colombianos y como colombianas, saber cuáles van a ser las ventajas y qué acciones vamos a tomar para que eso que queda en un papel, que el papel lo aguanta todo, se convierta en algo tangible. No porque seamos más violentados que otros, no porque estemos más vulnerables que los otros, porque el solo hecho de que todos seamos seres humanos, ya todos somos vulnerables a algo, vulnerables inclusive hasta nosotros mismos. Entonces no se trata de adoptar esas etiquetas y de generarse propios conflictos, porque siento que cuando uno decide ser un violentador y ser un victimario,
es tan fácil como decidir también ser la víctima. Entonces ahí entramos a la otra parte, que es el tema de conocer de las identidades y de, pues en sí, abarcando todo el tema de derechos humanos. Es necesario ser conscientes de que si nosotros sabemos quiénes somos y reconocemos sobre todo cuáles son nuestros derechos, asimismo vamos a evitar ese tipo de vulneraciones, porque cuando uno no es consciente, cuando tiene, digamos, un nivel de desconocimiento, entonces ahí es donde sí entran a verse vulnerados unos derechos. Cuando uno sabe, cuando hay una educación, cuando hay una mentoría de por medio, que es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros buscamos, se conoce y se sabe quién es cuáles son mis derechos y sobre todo cuáles son mis herramientas para ejercerlos, y en caso tal de que se vean impedidos, qué debo hacer. Entonces vuelve y juega el tiempo de que cada uno se da su nivel de vulneración. Yo mismo decido cuán vulnerado pretendo ser o cuán vulnerado quiero ser. Pero si yo sé y yo tengo los conocimientos de quién soy yo y qué es lo que quiero hacer conmigo, en esa medida yo no tengo por qué sentirme vulnerado ni sentirme atacado. Ya si estamos hablando pues de otro tipo de violencia, ya como agresión física, como privación de los derechos, como la libertad, por ejemplo, ya pues estaríamos hablando de un tema más macro. Pero en la medida en que yo voy aprendiendo, que yo mismo me voy educando y que yo puedo llegar a convertirme en un multiplicador de esas acciones afirmativas, ese tema de derechos humanos va a ir abarcando un poco más y va a ir supliendo las necesidades de las personas, y asimismo se va a poder llegar a una conclusión mucho más positiva, más afirmativa y más satisfactoria para todos y todas. En la situación de derechos de las personas que trabajamos los derechos humanos, complicada la pregunta, es complejo porque de una u otra manera nosotros nos salimos de una cuestión sistemática de tal vez trabajar en algo que nos acapara todo el tiempo por subsanar las problemáticas que nos allegan principalmente a nosotros mismos. Creo que la lucha social, el movimiento social, nace desde las individualidades y desde las problemáticas particulares que tiene cada quien, que de una u otra manera, por ser individuos, seres humanos que somos sociables, compartimos esas mismas problemáticas y de una u otra manera nos encontramos en un punto para poder generar el cambio, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería el cambio? Tendríamos que mirar, ¿no? El cambio en leyes, el cambio en conductas, el cambio en pensamiento. Todos estos son factores en los que por la historia nos ha dado cuenta que por largo tiempo se han venido renovando y ahorita pues se ha transformado de una u otra manera, pero que día a día van resultando nuevas cosas, van surgiendo nuevos temas que abordar, que subsanar en cuanto a la integralidad del ser humano, ¿sí? Al avance de la sociedad, del tejido. Creería yo que es importante reconocerse. Este tipo de ejercicios son importantes en cuanto sabes qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. De ese modo se podría implementar diferentes espacios de articulación para que como individuos, como personas, agentes de acción política, podamos construir un territorio mejor. El territorio es vital, es importante en cuanto nosotros somos parte de él y este nos construye a nosotros. Si nosotros tratamos de cambiar nuestro entorno, pero no cambiarlo desde de allá para acá, sino de aquí hacia allá, ¿sí? Tendremos un gran terreno ganado, valga la redundancia, porque nos vamos a reconocer entre sí.
En cuanto a este tema del territorio, nos encontramos o nos enfrentamos al tema del post-acuerdo, el post-conflicto yo creo que todos estamos conflictuando diariamente hasta con nosotros mismos y nunca va a terminar. Pero esos documentos, ese tipo de dinámicas que nosotros hemos planteado, o en que nuestro país se nos ha planteado, en el que todo tiene que estar firmado, en el que lo único que vale es el papel y no la palabra, pues protocolariamente podríamos avanzar como en los procesos, pero nosotros como citadinos, hasta que no se nos acabe el último suministro, no lo vamos a sentir, ¿sí? Entonces es un tema un poco mucho más alejado, que es mucho más cercano a los pueblos, a la fuente productora de nuestro país, que es lo agrícola. Pero siempre debemos estar conscientes qué es lo que está pasando, ¿sí? En el tema de identidades, identificarse como ciudadano, identificarse como hombre, identificarse como mujer, identificarse como estudiante, identificarse en un movimiento social, da muchos tintes y da una gran gama de colores, de sabores, que nosotros pues no deberíamos ponernos en pequeñeces y en minucias, sino ver qué es lo que nos está articulando desde cada una de las identidades y formas de pensar para poder avanzar conjuntamente, ¿sí? Sin discriminación. Ahí tenemos endodiscriminación, ¿sí? Todo este tipo de cosas, y nosotros podemos, más que entender, comprender más allá al otro, de cómo es su vivencia, de ponerme en los zapatos del otro, creería que se nos facilitaría mucho el trabajo. Finalmente la decisión es tuya, es mía, es de todos. Inevitablemente todos hacemos y marcamos la diferencia en cuanto abramos los ojos y no nos pongamos con minucias a pensar en el otro, a ser más sensible, a querer. Y no querer por una cuestión emocional, sino querer simplemente porque somos seres humanos y porque nos necesitamos y porque sin tu ayuda no podríamos cambiar todo esto.